Bueno muchachos, continuando con el curso, la siguiente parte es acerca de imbalances y zonas de liquidez. No me apoyan las diapositivas en esta vez, pero bueno, quiero hacerlo gráficamente porque es un tema un poco más sencillo y fácil de entender. Primero tenemos que entender qué son los imbalances. Entonces me ubiqué en cualquier parte del gráfico, puede ser al azar, se puede ver mucho. Nos vamos a dar cuenta de que los imbalances, inicialmente, como los podemos entender, son zonas que son movimientos rápidos, o son zonas donde el precio hace saltos, o sea que no ni siquiera se negocia, sino que el mercado se derrite, hace un movimiento fuerte en muy poco tiempo, sea alcista o sea bajista. Entonces, para identificarlos, son velas con cuerpo gigantesco que dan saltos. Entonces, gráficamente podemos mirar pues como por acá, o sea, ya uno porque lo veo un poquito más cerca, pero uno mira y se da cuenta de que son movimientos rapidísimos. El mercado, por ejemplo, miren acá que subió en 2 velas, casi 3 velas. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hubo un imbalance. El mercado llega y sube de golpe, lo que nos indica que tarde que temprano el precio tiene que volver. Entonces uno extiende más o menos esa línea, uno ya ubica más o menos el cuerpo desde donde se disparó y vean que más adelante el precio vuelve a esa zona donde subió de golpe. ¿Qué otra zona podemos identificar donde hay un imbalance? Esta zona de acá. Vean que el precio, o sea, si lo vemos así por encima, el precio tuvo un imbalance en esta zona porque subió en muy pocas velas, o sea, subió una distancia grande. Todo esto hubo un imbalance. Entonces ya yo sé que el precio desde donde empezó el imbalance tiene que volver a esa zona. Entonces, más o menos esta zona la tiramos al otro lado y vemos que el precio tarde que temprano llegó. Se demoró como 2-3 horas, subió, bailó un rato allá y luego volvió a bajar este imbalance. Luego, vemos por ejemplo aquí, esta zona de acá, vemos que el precio se derrite, el precio se cae de golpe, o sea, en una sola vela abarcó toda esta distancia. Entonces el precio no tuvo posibilidad de negociar, pero apenas el precio bajó, vean que el siguiente movimiento, porque o sea, en este caso no se demoró, sino que bajó toda esa distancia, el siguiente movimiento dijo ¡pum! Voy y lleno toda la zona. ¿Cuál sería la zona que normalmente el precio va a llenar? Donde inicia el imbalance, o sea, esta partecita de acá. Entonces vean que el precio inconscientemente bajó hasta por acá, hasta abajo más o menos, y el siguiente movimiento fue todo este movimiento alcista. Por ende se comió el imbalance, correcto. Ahora ya vimos pues que existen dos tipos de imbalances, bajistas y alcistas, ¿no? Por ejemplo acá tenemos otro, es algo que se da muy común. Si ven, o sea, es una distancia muy grande en poco tiempo. Ejemplo, empezó por acá, llegó hasta por acá. ¿Qué hizo el precio? Bajó, prácticamente respondió con una vela verde y llegó hasta donde inició el imbalance. ¿Dónde inició el imbalance? En esta zona de acá. Vean que el precio tarde que temprano llegó ahí. ¿Dónde podemos identificar otro? Como para hacer una profundidad un poquito más, mostrar un poquito más este tema, porque es muy sencillo de entender. Los imbalances funcionan como imanes, es decir, apenas el precio tiene un movimiento muy brusco hacia una dirección, por ejemplo el precio estaba aquí, subió toda esta distancia de golpe, el precio subió de golpe hasta por allá. Consecuente a eso, el precio sirve en la parte de abajo como un imán. Yo ya sé que el precio tiene que venir a llenar esta zona de acá. Ahora, para que lo vean, ¿qué hizo el precio apenas se disparó? Una reacción igual de fuerte, vean. Empezó arriba y bajó aún más lejos. Entonces, otro imbalance. En 3 velas cubrió toda esa distancia. ¿Qué hizo el precio en respuesta? Volvió a subir. Entonces, los imbalances funcionan como imanes para el precio. Ahora, vamos a mirar un tema que son zonas de liquidez. Una zona de liquidez se entiende como puntos donde el mercado tiene que volver o donde el precio tiene órdenes acumuladas. Es decir, son zonas donde la gente, mucha gente, porque aquí opera mucha gente, tiene órdenes pendientes. Que dice, si el precio llega allá, yo entro en venta. Un ejemplo puede ser esto. Vean, por ejemplo, que el precio tiene un falso rompimiento. ¿Qué es un falso rompimiento? Son zonas que parece ser que el precio respeta.
Ejemplo, vean, les voy a mostrar esto. Es aquí. Es un ejemplo muy claro de lo que es una zona de liquidez. Vemos que el precio, a ver varios cuadritos, ahí. Vemos que el precio toca una vez, toca dos veces, tres veces, toca cuatro veces y así sucesivamente tocó hasta 5 veces, que es esta zona de acá, esta zona de acá. Pero ¿qué pasa? O sea, entre más toques tiene una zona, si vimos el tema de soportes y resistencias, más fuerte se supone que es toda esta zona que tenemos acá. Entonces eso se supone que es una resistencia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hay un pequeño detalle y es que hay una zona que el precio va a volver a llenar. Entonces, ¿cuál sería esa zona? O sea, aquí, o sea, yo era como para mostrarles. Pero la verdadera zona donde el precio tiene que volver a llegar es este pico de acá. El precio tiene un pico acá donde tuvo una respuesta bajista bastante grande. Vean que el precio llegó hasta ahí y el siguiente movimiento fue bajista brusco. Entonces, ya se supone que había una zona de resistencia. Pero entonces, ¿qué hace la gente? Como ve que el precio ha tocado muchas veces en esa zona que les había marcado, entra en venta ahí. Pero no tiene en cuenta de que la verdadera zona de liquidez está en los máximos y mínimos. Eso es un máximo. ¿Qué es un máximo? Una zona donde el precio llegó una vez y rebotó. Entonces tiene una tendencia a rebotar nuevamente de forma brusca cuando el precio llega ahí. Entonces lo extendemos. Vemos que el precio se demoró en llegar, pero de alguna u otra manera volvió hasta nuestra zona de liquidez y volvió a respetar esa zona. ¿Qué hizo el precio? Nuevamente llegó. Vean que el precio llegó y tuvo una respuesta hacia esa zona que habíamos marcado. Que si la volvió a tocar, no lo sabemos. Habría que extender la línea y mirar si la respeta. Pero ya en lo que pasa el tiempo se pierde pues como esta zona. Entonces las zonas de liquidez son zonas donde el precio tiene que llegar y la respeta. Son zonas donde el precio ha llegado varias veces y tiende a respetar esa zona. Otro ejemplo, aquí corto, vamos a buscar otro ejemplo de zonas de liquidez. Puede ser, miramos aquí hay una de forma bajista, que es esta zona de acá, este cuadrante de acá. Tú me dirás, ¿pero por qué? Porque aquí comenzó un movimiento alcista. Vemos que el precio subió, empezó a subir, listo, se mantuvo en la parte de arriba. Pero esta es una zona donde el precio empezó a subir, entonces es como un origen. Entonces, si extendemos esa zona hacia el lado de allá, nos daremos cuenta que tarde que temprano, por más que se mueva el movimiento arriba, abajo y todo, tiende a llegar a esta zona. Pero entonces tú me dirás, entonces, ¿dónde estaría la manipulación acá? O sea, ¿dónde normalmente la gente pondría, digamos, dónde identificamos el soporte? El soporte lo podemos identificar donde el precio rebota. Vean que por ejemplo aquí el precio lo respetó hasta cierto punto. 1, 2, 3, 4 toques. Esperen, les amplio un poquito el gráfico para que vean. En esta zona de acá el precio tocó 4 veces y luego sí subió. Vean, por ejemplo acá tenemos también esta zona acá que tocó 3 veces. Y finalmente el precio llega y toca esa zona. Entonces el precio rompe nuestro soporte, pero hace un falso rompimiento y lo respeta. ¿Por qué? Porque fue un poquito mejor. ¿Qué hizo? Simplemente fue a llenar nuestra zona de liquidez. Entonces son zonas donde el precio tarde que temprano vuelve. Entonces vean que el precio volvió el 5 de marzo. Listo, el precio fue, andó por allá arriba un rato, hizo varios movimientos, luego empezó a decaer. Pero entonces yo ¿por qué utilizo zonas de liquidez? Porque la gente se pregunta, listo, ¿el precio hasta dónde puede llegar? Y si nos vamos a mirar, el precio vuelve a nuestra zona de liquidez. Rompe un poquito y automáticamente la respeta y vuelve y reacciona. ¿Por qué? Porque si lo miramos, son zonas donde el precio toca y respeta. Va 1,
2 toques, 3 toques, lo que me indica una zona fuerte. Vean que si seguimos extendiendo la línea, ya estamos hablando de casi 4 días, el precio vuelve por acá y lo toca. Ya si lo sigue tocando no lo sé. Vean, incluso hasta por acá, vean. Sigamos extendiendo la línea, vean que por acá mucho más adelante, casi 5 días después, vuelve y lo toca 3 veces hasta que lo rompe. Ya lo rompe, eliminamos esa zona. Pero vean que lo respeta la mayoría de sus veces. Yo trabajo con zonas de liquidez. Voy a usar M30. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar las zonas que yo tengo marcadas acá. Entonces, hay otro concepto que son el Fibonacci, la manipulación, pero la base está en zonas de liquidez. ¿Qué son zonas de liquidez? Zonas donde el precio tiene que volver a llegar o va a reaccionar, donde hay órdenes acumuladas. Por ejemplo, aquí, ¿por qué marqué por ejemplo esta primera zona? Porque si miramos de cerca, es donde empezó todo el movimiento alcista, todo ese movimiento que se vuelta por allá hasta arriba. Porque aquí marqué esta segunda zona, porque el precio llega, tiene un impulso, ¿cierto? Luego tiene un retroceso que es corto, pero vean que es hacia esta zona. Ya luego tiene un siguiente impulso que vuelve a subir toda esta distancia, ¿cierto? Pero entonces es una zona donde el precio rebotó. Es una zona donde el precio tarde que temprano va a volver. Por eso la marco. ¿Para qué me sirven las zonas de liquidez? Porque son zonas donde hay liquidez, donde el precio tiende a volver. Y hay zonas donde el precio rebota. Ejemplo, un momento yo resubo por acá. Vamos a mirar por ejemplo un poquito más cerca. Sino que yo utilizo una temporalidad más baja para entrar, M5. Entonces dirán, listo Julián, pero tú ¿por qué entraste ahí? O sea, quiero saber, quiero entender qué viste tú para poder entrar ahí. Yo miré desde la parte un poquito más cerca y yo dije, listo, hay un movimiento bajista, o sea, un imbalance. El precio bajó bastante, luego se demoró un poco, pero subió a llenar el imbalance hasta cierto punto. Pero, ¿qué sucede? Veo que yo el precio en esa zona, si nos acercamos, está dejando mecha hacia la parte de arriba. Yo marqué esa zona y dije, listo, el precio tiene ganas de bajar. Tomé una venta, puse mi SL por encima, vean que mi SL estaba por encima de la línea amarilla, ya lo bajé porque el precio está moviendo a mi favor y llevo una compra positiva en $12. Entonces, ¿qué pasa? Sigo mirando donde el precio tiende a rechazar. Veo que acá hay una zona, porque vean que el precio rebota muchas veces ahí, deja mechas. Por ende, marco esa zona. Es una posible zona donde el precio de pronto haga un retroceso y siga bajando. O es donde el precio diga, ¿sabes qué? Llego hasta esta zona y voy a seguir subiendo. Depende de cómo reaccione. Yo miro si la elimino o si la tengo presente para el futuro. ¿Por qué? Porque es una zona donde el precio la respetó. El precio viene, genera un imbalance, vean una subida. Entonces sé que el precio tiene que venir hasta acá mínimo. Y así por ejemplo rompe esa zona y el precio quiere seguir bajando. Un momento, si el precio quiere seguir bajando, tengo esta siguiente zona que marqué por acá abajo. Que es donde está mi take profit. ¿Por qué? Porque si miramos de cerca, es una zona donde el precio puede llegar a bajar, ¿cierto? Porque acá hay todo un imbalance, todo esto. Pero en esta zona el precio tocó 1, 2 y 3 veces. Si rompe esta zona, esta podría ser mi zona objetivo, donde sé que el precio puede llegar y va a querer rebotar otra vez de forma alcista. Y bueno chicos, no siendo más, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.